qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Y a mi pueblo le ha tocado vivir guerras de verdad para liberar su gente de tiranos y maldad. Somos jóvenes de lucha que buscan su libertad. Sí señor, no nos vamos a dejar. ¡Ska! Hermano, esta es la historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientan, las ideas valen más. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientan, las ideas valen más. ¡Sí! La nueva generación musical. Nuestra revolución es con la música. Nuestras armas son estas notas. Somos para ustedes y por ustedes. ¿Quiénes somos? Leche burra. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Y a mi pueblo le ha tocado vivir guerras de verdad para liberar su gente de tiranos y maldad. Somos jóvenes de lucha que buscan su libertad. Sí señor, no nos vamos a dejar. ¡Ska! Hermano, esta es la historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientan, las ideas valen más. Todo lo que sale de tu boca son cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientan, las ideas valen más. ¡Sí! Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Buenas tardes, vandálicos, terroristas, puchitos, extraterrestres que nos están viendo aquí en Nicaragua y en otros 45 países del mundo. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares nuevamente en este su programa Jaime Arellano en La Nación. Un programa donde tratamos de llevarles a ustedes las diferentes opiniones, análisis, comentarios de las principales figuras y personas que de una manera u otra están ayudando a tratar de construir una nueva Nicaragua o en estos momentos más bien a tratar de sobrevivir a una dictadura asesina, a una dictadura que no se está deteniendo ante nada para tratar de
contagiarnos con el coronavirus para destruir la economía de este país o terminarla, destruir la economía de este país para que haya más desempleo, más hambre, más muertes. El día de hoy vamos a estar platicando con una de esas personas, un médico que ha dedicado su vida a ayudar al más necesitado, un médico que demostrando dignidad, demostrando honor y que no tiene miedo de decir, que no tuvo miedo de decir lo que estaba pasando en este país, el día de ayer presentó su renuncia. Después de las barbaridades que estaba haciendo esta dictadura y además después de ver la cadena de despidos que el día de ayer fueron, creo que 12, entre 12 y 15, si no me equivoco, y el día de hoy 2 más han sido despedidos. Estamos hablando del doctor Adolfo Díaz, médico general, cirujano y uno de 3 especialistas que había en el país de la laparoscopía. Así decir la palabra, no me equivoco, esa es la palabra correcta. Solo hay 3 especialistas en su especialidad en Nicaragua. Uno de ellos ya murió, ¿verdad? A él renunció. Quiere decir que en el sistema de salud solo queda uno, nada más, en su especialidad. En venganza, la dictadura, porque este doctor renunció, de inmediatamente despidieron a su esposa, la doctora Linda María Barba, que es radióloga. Inmediatamente la despidieron para desquitarse porque el doctor había renunciado. Así que vamos a estar hablando con él alrededor de qué lo llevó, que volvemos, seguimos hablando con los médicos para oír la situación, la alternativa que ellos vieran, que ellos piensan. Ayer estuvimos hablando con uno de ellos, hoy vamos a seguir hablando con otro. Y después, en la segunda parte del programa, vamos a estar haciendo un análisis más político con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, el canciller de la República y ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos. Antes de entrar con el doctor, hombre, nuevamente la dictadura continúa. Despidieron a 2 doctores más, al doctor Méndez, pediatra, especialista pediatra del Hospital La Mascota, y a la doctora Nubia Olivares, del centro del Hospital Solidaridad, del INS. Así que 2 médicos más fueron despedidos y me imagino que la lista va a continuar porque esta dictadura no se va a detener hasta que nos elimine a todos los nicaragüenses. Desgraciadamente no hay otra explicación más que esa, que esta dictadura. Y mientras esto sucede, la famosa mesa multilateral o sectorial que está tratando de formar la coalición nacional sigue en sus negociaciones y ahora está trabajando a tiempo extra, reuniéndose lunes, martes, miércoles y jueves, porque quieren anunciar la coalición lo más antes posible. Una coalición que ahorita lo que lo está deteniendo es que Yatama, las negociaciones que están, les conté ayer de las negociaciones entre el PLC, Yatama, la UNAP, que uno le concedía que renunciaba a la exclusividad para que la alianza tuviera 2 votos, la unidad UNAP tuviera 2 votos y con Yatama 5 votos, con eso controlaban la coalición, a cambio de que le garantizaran al PLC de que fuera la casilla con la cual iban a correr en las próximas elecciones cuando negociaran unas elecciones. Pues en medio de todo esto, Brooklyn Rivera, que ya sabemos que siempre ha sido aliado del Frente Sandinista, diputado por el Frente que llegó a la Asamblea por el Frente Sandinista, que fue desaforado por el Frente Sandinista, supuestamente por andar negociando con unas tierras, ¿verdad? Y después lo iban a juzgar y de repente después el juicio desapareció y lo volvieron a incorporar como diputado. Pues esta persona puso ayer como condición que le tenían que entregar el 50% de las estructuras en la costa atlántica. Y entonces viene ayer la gente de la coalición, los otros gestos, negociando con él. No tengo entendido todavía la información si fue la gente del UNAP o la gente de la Alianza Cívica, que él hizo la contrapropuesta, como que si estuviera bien, como están, como que si estuviera en un supermercado o en un comerciante negociando, mientras el pueblo se está muriendo. Le dijeron, te damos
en vez del 50, el 40% estamos dispuestos a ceder, que ya estamos controle el 40% de las estructuras de la costa atlántica. Entonces Brooklyn Rivera vino con otra contrapropuesta a la propuesta que le había hecho los otros miembros de la coalición. Y le pidieron, y le dijo, ok, acepto el 40% de la estructura, pero si me garantizan la primera diputación de la costa para él. Entonces en esa ahorita están negociando en eso. Otra cosa también que lo tiene, parece que va a pedir que mañana hagan el anuncio de que ya se construyó oficialmente la coalición, es que hubieron gente que dijeron, espérate un momentito, no puede anunciar la coalición si aquí no elaboramos un código de ética. Y entonces están trabajando en ver cómo elaboran el código de ética, porque están frustrados, porque no saben cómo es que se está soltando y filtrando tanta información por todos lados. Así que esa es la situación en lo que tiene que ver en la parte política de este país, ¿verdad? Se habla de muchas cosas, pues, pero esto es lo que le estoy diciendo, está confirmado. Quiero también anunciar nuevamente y agradecer a los que ya participaron el anuncio de la encuesta, votación que iniciamos el día de ayer y que toda la semana vamos a estar haciendo una. La semana pasada le preguntamos que si ustedes estaban de acuerdo en que todo el pueblo de Nicaragua debía unirse para pedir la renuncia de Ortega de forma inmediata de la dictadura Ortega Murillo, y 535.800 o 900 votaron en esa votación durante esos días, esa semana, de los cuales 535.200, para hacer números redondos, votaron que sí estaban de acuerdo, y alrededor de 550 votaron de que no estaban de acuerdo en pedirle la renuncia. Bueno, ayer comenzamos otra encuesta votación, y la pregunta que hicimos es, ¿usted se siente representado o se sentiría representado por la coalición nacional? Hasta el momento, el día antes de comenzar este programa, habían votado en menos de 24 horas 21.735 personas, de las cuales el 66% dicen que no se sienten representados por esta gente que va a la coalición nacional, y un 34% que dice que sí se siente representado por la coalición nacional. Le recordamos que solo pueden votar una vez. El sistema no acepta más de una vez, o sea que trate. Y la encuesta va a seguir toda esta semana hasta el día martes, que antes del programa de las 5, que vamos a estar anunciando los resultados de esta encuesta. Hasta el momento, 21.735 personas han votado, 66% dice que no lo representa, que no se sienten representados por estos que están formando la coalición, y el 34% dice que sí se siente que están formados por esta coalición. Vamos a entrar, ya está con nosotros el doctor Adolfo Díaz. Doctor, bienvenido al programa, gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor tenerlo en el programa. Muy buenas tardes, don Jaime. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí dispuestos a compartir lo que podamos con el pueblo de Nicaragua y con su gran gustado programa. Doctor, primero mis felicitaciones por el enorme valor, coraje y dignidad que usted mostró al renunciar a su posición en solidaridad y en protesta por lo que estaba haciendo esta dictadura, pero nos gustaría oírlo de usted mismo, para comenzar, ¿qué lo motivó a presentar su renuncia y cuál es la realidad que estamos viviendo el pueblo de Nicaragua? Porque usted estaba dentro del sistema de salud de este país, usted estaba en los hospitales, usted sabe la realidad de lo que está pasando ahí adentro. Y digo esta pregunta porque el día de hoy hubo una conferencia de todos estos países que pertenecen al ALBA, del CELAC creo yo que se llama, y Daniel Ortega, de la manera más descarada, dijo que se sentía muy orgulloso de la manera como su gobierno ha controlado el coronavirus, y que en los Estados Unidos deberían de seguir el ejemplo de él, porque aquí él ha logrado evitar que haya muerte. Sus comentarios y su respuesta. Bueno, Jaime, vea,
el día de ayer fue un día muy triste para el gremio de la salud en este país, específicamente para el gremio médico. No estaba dentro de mis planes el día de ayer, después de encomendarme al Señor, ¿verdad?, que iba a suceder esto, porque realmente pensamos que iba a ser un día de lucha, ¿verdad?, a favor de los pacientes en todos los hospitales del país, como siempre. Pero realmente cuando nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo con una colega del hospital Enín Fonseca, la doctora Escoto, que había sido despedida muy temprano, y otros colegas de otros hospitales, realmente me entró a mí un sentimiento de frustración y me sentía indigno de portar o ser portador de una gabacha, de un gafete de médico, sabiendo lo que estaba sucediendo en el país y que el resto de colegas, ¿verdad?, en todos los hospitales hagan caso omiso de lo que está sucediendo, como que no está pasando absolutamente nada. Obviamente, les cuento, hablé con mi esposa, le dije lo que yo pensaba, ella me apoyó y procedí a hacer la carta de despido. Esta carta, Jaime, la hice con mucho dolor porque prácticamente estoy renunciando a lo que es mi vida como médico. Estoy renunciando a mi casa de formación, donde me he formado y donde he contribuido con los diferentes gobiernos que han pasado, porque antes de nada somos médicos y nuestras posiciones políticas las dejamos, por lo menos los médicos que tenemos ética, que tenemos respeto por los pacientes, la dejamos del portón para afuera, porque los enfermos dentro de las instituciones no tienen color político. Yo te puedo decir que he tenido la oportunidad o la confianza de pacientes de todos los colores políticos de este país. He operado alcaldes, he operado diputados de todos los colores que vos te puedas imaginar, gente de confianza, porque han confiado en mi capacidad. Y me da tristeza, ¿verdad?, cómo se ha manipulado la posición del gremio médico, avasallándolo solo por expresar criterios que son estrictamente científicos y técnicos. Entonces, como te decía, fue con mucho dolor tomar esta decisión, porque son 25 años de haber laborado en esta institución. Inclusive cuando estuve en mi tiempo de universidad, ahí hice parte de las prácticas, como le llama la gente, ¿verdad? Y después hice mi especialidad y me quedé formando y trabajando desde que me formé como especialista en esa institución. Ejercí cargos de jefatura en diferentes gobiernos, renuncié a la jefatura de cirugía en el año 2018 durante los eventos de abril por situaciones que ya te imaginarás que no estuve de acuerdo con el manejo, y sin embargo ayer cuando sopesé todo ese tipo de cosas me entristecieron dos cosas. Uno, dejar de atender a la gente pobre, dejar de atender al necesitado, y segundo, dejar de formar recursos médicos, porque como cirujano, como profesor de cirugía de la institución, me di, por así decirlo, la satisfacción de contribuir a la formación de más de 20 generaciones de especialistas en cirugía general, especialistas que están regados por todo el país, especialistas de mucho prestigio el día de hoy, que han ido a estudiar y a hacer posgrado fuera de Nicaragua y que ahora los tenemos al frente de grandes retos de la medicina, como cirujanos cardiovasculares, hepatobiliares, vasculares, oncólogos, y en todo eso nosotros hemos contribuido como médicos a la formación de este tipo de recursos. Ayer, inclusive, dentro de los médicos corridos, están muchos médicos amigos, médicos que fueron alumnos, y la verdad, como te digo, me dolió con toda la tristeza del mundo, pero es la decisión, creo, más acertada que pude haber tomado, porque no me sentía a gusto estar callando y estar actuando como que no está sucediendo absolutamente nada en contra de aquel sector gremial, en contra de aquellos trabajadores de la salud que son los que están dando la cara por parte del Estado, del Ministerio de Salud, al frente de esta pandemia, aún con situaciones a veces que no son las más óptimas, las condiciones de trabajo. Y en relación a lo que decía, ¿verdad?, el presidente de la República, quiero ser muy claro en lo que te voy a decir. Yo creo de que al señor presidente lo tienen engañado. No le están dando la información que es la más adecuada. Yo quisiera pensar eso. Le están dando información que no es la más correcta, no le están dando las verdaderas estadísticas, y esto está teniendo repercusiones de que no se están tomando por eso las medidas más adecuadas.
Estos médicos que fueron despedidos el día de ayer, que anduvieron arriba de la decena, son médicos que da la casualidad, Jaime, de que hace 3 semanas que el Comité Científico Multidisciplinario sacó un pronunciamiento que conste que no era político, es un pronunciamiento de tipo científico, de tipo de información a la gente, buscando cómo educar a la población y por otro lado, poniendo los servicios de todo este grupo de valiosos profesionales con gran formación al servicio del Ministerio de Salud para tomar todas las decisiones. ¿Por qué nace este comité científico multidisciplinario, Jaime? Porque sencillamente los médicos no podemos hacernos de la vista gorda. No podíamos nosotros estar callando cuando sabiendo que la información que se está vertiendo oficialmente a la población no es la información más adecuada, no es la información más correcta. Y eso obviamente hace que la población no tome sus medidas. Estos pronunciamientos que ha sacado el Comité Científico Multidisciplinario no tienen un carácter político, no tienen un carácter de confrontación con el gobierno ni con las autoridades del Ministerio de Salud. Sencillamente tienen el único objetivo de educar a la población y de contribuir a que no hayan tantos fallecidos, de que el control de la pandemia sea lo más adecuado para que no tengamos mucho estrago en la población nicaragüense. Doctor, ¿cuál es la realidad? Oímos cifras del gobierno y oímos cifras del observatorio, ¿verdad? Son extremadamente diferentes, ¿verdad? Uno habla de 45 muertos, 50 muertos, otro habla de 700, 800 muertos, o más uno habla de 700 contagiados, otros hablan de 5,000 y pico de contagiados. ¿Cuál es la, usted que estaba adentro hasta el día de ayer en los hospitales y sabe lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad? ¿La que está diciendo la dictadura o la que está diciendo el observatorio? Precisamente, Jaime, te decía en la pregunta anterior, ¿verdad?, de que al presidente, como decimos pues nicaragüense, lo están embarcando. Lo están embarcando porque le están dando información que no es correcta. ¿Por qué sostengo esto yo? Solo dentro del personal de salud, entre médicos, enfermeras y paramédicos, se contabilizan no personas que están inventándose, ¿verdad, Jaime?, sino gente que es conocida, que se han dado nombres, porque esos nombres han salido de las instituciones y es por gente conocida, por los mismos trabajadores de los hospitales. Por lo menos hay cerca de 40 fallecidos entre médicos y personal paramédicos y enfermería. No puede ser que de los 55 que asume el Ministerio de Salud, únicamente tengas 40 en el personal de salud. Imagínate, eso es ilógico. Ahora, sumemos los pacientes que están falleciendo en las casas, en los domicilios, porque mucha gente, Jaime, no está yendo a los hospitales por la misma falta de información que se ha generado en la población por no hablar las cosas de forma clara. Si usted ha visto o la población ha visto en las redes sociales, se ha desatado una serie de solicitudes comprando tanques de oxígenos, que donde venden manómetros, donde venden cánulas nasales para el manejo o pulsoxímetros para el manejo intradomiciliar de los pacientes, porque la población está recurriendo a los médicos especialistas, a neumólogos, a internistas, a infectólogos y a especialistas en cuidado intensivo o a médicos generales para manejar sus pacientes en la casa. Y a pesar de que los médicos, ¿verdad?, son muy responsables y le dicen que deben ir al hospital cuando la situación no amerita estar en la casa, los pacientes se rehúsan. Y entonces lo que queda es nada más decirle que se puede tratar de manejarlo, pero se deben conseguir todo esto. Y esto, Jaime, en los grupos de redes sociales, diario vas a ver la cantidad de médicos que están preguntándote que dónde se consiguen los tanques, que dónde no se han acabado, porque la población los está buscando. Entonces, pero, doctor, también la realidad es que ya muchos hospitales ya están saturados, según la información vamos a hablar que sobre se maneja. eso. Por ejemplo, ya vamos a hablar sobre eso, Jaime, ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, de los diferentes hospitales que nosotros podemos manejar, y como muy bien nos decía vos, la cifra entre el comité, entre el observatorio y las cifras oficiales no van a cuadrar porque sencillamente el Ministerio de Salud no está registrando, Jaime, esos pacientes que están siendo atendidos, que son pacientes graves a nivel domiciliar. Tampoco están registrando los pacientes con sintomatología leve
que la gran mayoría están siendo manejados a nivel domiciliar porque no ameritan un ingreso. Y esos son pacientes que obviamente están elevando la cifra y la disparidad entre las cifras oficiales y las cifras del observatorio. Ahora vamos, ¿qué sucede en los hospitales? Se destinó un hospital que es el hospital alemán. Este hospital alemán se destinó para que fuera el hospital sede para la gran mayoría de pacientes con enfermedad COVID-19. Como hemos sabido por información del personal que trabaja ahí y por otros médicos que han dado declaraciones, el hospital está lleno desde hace unas 3 semanas, a tal punto que se tuvo que cerrar toda la otra área de atención, como las áreas de cirugía, pediatría, ginecología, y están refiriéndose los pacientes a otras instituciones. Me parece que es una medida acertada para poder dejar solo pacientes que son COVID-19 por el riesgo de infección a los otros pacientes. Pero si estamos hablando en ese hospital, solo ese hospital tiene cerca de arriba de 250 camas. Y diario este hospital está lleno. ¿Qué ha sucedido? Con el gran desborde de casos, que el hospital ya no da abasto, se tuvieron que abrir áreas respiratorias en los hospitales diferentes, como el Hospital Roberto Calderón, el Hospital Belespay y el Hospital Lenín Fonseca. Que estos hospitales, si bien es cierto, no están manejando los volúmenes del hospital alemán, tienen áreas con ingresos que van desde los 30 a los 50 pacientes en cada uno de los servicios de cuadro respiratorio. Y cuando hay egresos, ¿verdad?, por alta o por fallecido en el hospital alemán, son referidos estos pacientes al hospital alemán. Es decir, actúan como un centro de internamiento temporal mientras hay condiciones para poder trasladarlos allá. En este momento, el hospital alemán es el que está más saturado. El resto de hospitales están con una buena cantidad de pacientes, pero también tienen pacientes de las otras especialidades, de los pacientes internados por otro tipo de enfermedades, pero eso obviamente tensiona el ambiente por las medidas que se deben de tomar para evitar infecciones cruzadas y no tratar de contaminar los pacientes de un área con la otra. ¿Qué sucede? En este momento, Jaime, todavía se está manejando de que estamos apenas iniciando la curva, en la media de la curva de la pandemia. Y se supone que en las próximas 2-3 semanas, ahí sí verdaderamente tendremos el pico máximo de la enfermedad. Eso obviamente si se tomaran las medidas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad. Pero si seguimos en el país haciendo las cosas como que no está pasando nada, se siguen inclusive en los hospitales públicos atendiendo consulta externa, haciendo cirugías electivas, eso provoca aglomeraciones de pacientes y está demostrado que el primer sitio de contaminación de los pacientes sanos son los pacientes que llegan a los hospitales. Ahora, en el hospital Lenín Fonseca, con estos despidos que se están haciendo, ¿qué tan peligroso es para la efectividad de poder atender el sistema de salud esta pandemia como estamos, pues? Ayer decía el doctor que estábamos entrevistando ayer que con estos despidos su cálculo es que desgraciadamente se podían triplicar las muertes por culpa de que están dejando los hospitales, y precisamente mencionó el hospital Lenín Fonseca diciendo que ahí había 200 pacientes que estaban siendo atendidos por 2 o 3 médicos que no tenían más de 2 años de experiencia. ¿Qué tanto impacto negativo va a tener y está teniendo esta estrategia de la dictadura de estarlos despidiendo a todos los médicos sencillamente por querer prevenir contagiarse? Pues va a ser una de las razones. Bueno, vea, precisamente el despido y de este personal, esto comenzó desde los hechos de abril, Jaime. En el caso de mi servicio de cirugía, se han despedido una buena cantidad de gente, de especialistas, como fueron cirujanos coloproctólogos, cirujanos generales con mucha experiencia, se han despedido cirujanos cardiovasculares, que eran los únicos, y esos recursos no se han repuesto hasta el día de hoy. Lo que estaba sucediendo es que se estaba tensionando más la atención de la consulta externa. Obviamente, mayor saturación de pacientes y prolongación de la lista de espera en este tipo de casos. Ahorita con estos despidos, si vos te das cuenta, los despidos son de gente con experiencia,
de gente que lo que menos tienen tal vez son una experiencia de 15 años. Eso usted no lo va a reponer de un día para otro. ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Mayor tensión en la atención, va a haber una prolongación en las citas de consulta externa y la lista de espera quirúrgica también se va a prolongar, porque usted no va a reponer estos recursos de un día a otro, por lo que implica los trámites administrativos con el Ministerio de Hacienda para poder hacer contrataciones nuevas. Y valga la salvedad, con mucho respeto de los profesionales que puedan ser contratados, ojalá fuera con personales con la calidad, con la experiencia de los recursos que están despidiendo. Pero es difícil porque estos recursos no están ya disponibles así por así como para llamarlo. Y además, Jaime, es muy poco probable que vayan a haber médicos con experiencia que tengan una gran capacidad de resolver los problemas, que vayan a arriesgarse a estarse yendo a meter a un sistema que no está protegiendo a su personal y que lo está maltratando con estos despidos injustificados, atropellando completamente la moral del gremio médico. Ahora, doctor, ayer decía el doctor José Luis Borges que va a llegar el momento en que los médicos, para salvar sus vidas, van a tener que seguir los pasos suyos. Pues, o sea, o que parezca ilógico, los médicos van a tener que renunciar para proteger la vida de los nicaragüenses, para tratar de hacer de que la dictadura recapacite sobre la estrategia de despido y además de impedir que se tomen las medidas para protegerse, porque muchos de los que están despedidos, un buen grupo de los despedidos fueron porque aceptaron las donaciones de equipos para protegerse, de equipos de protección sanitaria, mascarilla, guantes, la cuestión de plástica. Entonces, de donaciones que hizo la gente y organizaciones que llegaron a dejarla, los directores de los hospitales dijeron que no aceptaban la donación de golpistas, entonces para que se le entregaron a médicos para que se repartiera, y como usted muy bien lo dijo, dentro de los hospitales no debería de haber bandera política, ¿verdad? Entonces se empezaron a repartir, pero por haber hecho eso, los despidieron. Entonces, aunque yo no coincido con usted en lo que usted dice que quiere creer que Ortega lo tiene mal informado. Ortega sabe muy bien todo lo que está pasando en este país, ¿verdad? Se hará el baboso y se hará todo lo demás, pero él sabe muy bien lo que está pasando en este país, y si es su vicepresidenta, más todavía. Entonces hay una estrategia para contagiarlo a todos ustedes los médicos y ya no digamos terminar de contagiar al pueblo. Entonces decía el doctor Borges ayer, va a llegar un momento en que los médicos vamos a tener que decir, basta ya, y no atender, y solo atender aquellos casos graves, ¿verdad? De cuidado intensivo y con las condiciones para poder protegerse. Va a llegar ese momento, estamos cerca de ese momento. A ver, desgraciadamente existe un chantaje desde el punto de vista moral y ético al médico, y es el famoso juramento hipocrático, ¿verdad? Y cuando te digo desgraciadamente, Jaime, a eso se basan las autoridades, sabiendo que el médico en su gran mayoría, ¿verdad? El médico que fue formado con principios éticos y con principios morales muy fuertes, los médicos muchas veces sacrifican hasta su propia existencia. Esto que mencionaba, los que estaban prohibidos. Pues inicialmente, fíjate que, por lo menos hablo en mi hospital. En mi hospital los médicos comenzaron a utilizarlo, los médicos especialistas, pero los residentes desgraciadamente no lo utilizaban porque había cierta intimidación de parte de las autoridades, al igual con las enfermerías. Pero nosotros los especialistas comenzamos, ¿verdad?, a hacer represión, y de tal manera hicimos que los muchachos perdieran el miedo. Y yo a título personal te lo puedo decir, en el caso mío, yo inclusive conseguí donaciones y les llevé a muchos especialistas y residentes bata impermeable, mascarilla, llevamos careta para que los médicos se protegieran. ¿Por qué? Porque inicialmente el ministerio no estaba dando esto y estaban ya los casos en el hospital de infecciones respiratorias, y los médicos fueron prácticamente abastecidos por donaciones que llevamos desde afuera, muchos de nosotros. Ahora se la permiten usar. Ahora sí se está permitiendo, porque ahora, desde que la
Aló. Se fue la voz. El audio. Aló, doctor Díaz. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Se había cortado. Se había cortado. Perdón, Sí. perdón que se había cortado, diga. Sí. Desde que la vicepresidenta en una alusión del mediodía orientó que se protegiera a la gente, al día siguiente todos los hospitales del país, ya la gente anda. Se está cortando la... Sí, inicialmente no porque el Estado hubiera dado los equipos de protección en el caso de las mascarillas, ¿verdad? Sino porque los trabajadores las estaban consiguiendo o las estaban supliendo por las donaciones que estábamos llevando nosotros a los diferentes colegas y al personal ¿Y cómo? de apoyo, porque a cierta gente de limpieza yo personalmente les entregué equipos de protección. ¿Cómo se explica entonces los despidos que se dieron el día de ayer, producto de que recibieron donaciones y repartieron las donaciones? Los despidos de ayer se explican por dos razones. Uno, ¿verdad? Porque esto fue general en todos los hospitales. En algunos hospitales porque se dieron cuenta que muchos de los médicos habían llevado equipos de protección y ellos no querían aceptar esto. Y como te digo, de una forma infantil, porque son equipos que van a proteger inclusive hasta los mismos pacientes que están porque un médico no lo... Pero en segundo lugar, lo principal a lo que obedece los despidos de ayer, Jaime, se debe a como te decía inicialmente, el comité científico multidisciplinario hace 3 semanas sacó un documento el cual fue firmado por cerca de 700 médicos independientes. ¿Cuál fue la salvedad de esto? De que por el temor, por la intimidación de muchos médicos, de la infinita mayoría de los médicos del sistema público, yo creo que fuimos cuando mucho 10 médicos los que logramos firmar ese documento del Comité Científico Multidisciplinario. En el caso de mi hospital solo lo firmamos 3 médicos. En el hospital Manolo Morales lo firmaron 4 médicos, en la mascota fueron 2 médicos y una doctora también de la Trinidad y una doctora especialista del Centro de Salud Francisco Morazán. Da la casualidad que todos los médicos despedidos el día de ayer fueron los que aparecieron firmando la carta. Y te cuento que inclusive hace 2 semanas ya andaban circulando documentos donde decían estos eran los médicos golpistas que están firmando la fake news. Entonces ya nosotros sabíamos que esto podía aparecer en cualquier momento, pero sin embargo nosotros lo hicimos corriendo el riesgo de lo que implica esto, Jaime, porque como dicen, tanto va el agua al cántaro que lo revienta y ya no se podía estar apático a lo que está sucediendo en el país. Decía el doctor Borges ayer que tiene conocimiento el observatorio y la unidad de médicos que vienen más despidos durante el transcurso de esta semana y la semana que viene, que la lista no ha terminado todavía. Y también comentando sobre lo que usted dijo del chantaje alrededor del juramento, que decía el doctor ayer que es cierto que los médicos hicieron un juramento, pero un juramento para salvar vidas a toda costa, no para morirse o exponer su vida por capricho de un sistema de salud que no lo quiere dar las condiciones para protegerse. Así es. Bueno, mira, Jaime, un aspecto que yo quería tocar, ¿verdad?, en relación a esto, es de que en relación al punto anterior, el Comité Científico Multidisciplinario y el Observatorio no están inventando cifras, Jaime. Esas cifras que manejan ellos, para que tú lo sepas y lo sepa la población, son cifras que están saliendo de los hospitales públicos por médicos que están metidos en áreas de COVID-19, por médicos que están atendiendo a los pacientes respiratorios, por médicos que están atendiendo pacientes a nivel domiciliario. Aló. Diagnosticando. Parece que estamos teniendo problemas Los médicos con están el sonido. ¿Me escucha? Sí, ahora sí lo escucho. Sí. Las cifras, te digo, por eso es que son disparejas, porque sencillamente el observatorio tiene una afluencia de información veraz de tanto de los médicos del sector público como del sector privado y de los pacientes que se están... Pues, parece... Aló. Ahí sí.
Sí, parece que lo están llamando mucho. No. Déjeme hacerle una última pregunta. Ayer decía, según lo que usted está, la experiencia que usted tiene, y usted es un hombre serio, además, nuevamente aprovecho para felicitarlo por su valentía y su dignidad, igual que la valentía y la dignidad que están demostrando casi todos los médicos en este país. Si esta estrategia de la dictadura continúa, sin tomar las medidas, seguir promoviendo las actividades masivas, ahora despidiendo a los médicos con experiencia, lo cual, como usted dice, la experiencia no se hace de un día para otro. Decían que estaríamos hablando de que las muertes o la fatalidad, los fallecimientos por el coronavirus, estaríamos fácilmente de que se podrían triplicar. ¿Usted coincide con eso? Completamente, Jaime. Completamente, porque como te decía, el llamado del Comité Científico Multidisciplinario ha estado encaminado, Jaime, a la prevención, la educación de la población. En el país no sucede absolutamente nada. ¿Qué pasó? El Comité Científico llamó de forma temprana a que se tomaran medidas para evitar la propagación, ¿como qué? Como la cuarentena, ¿verdad? Como el cierre de fronteras, tanto marítimas, terrestres como aéreas, a de que no se llamaran a actividades aglomerando grandes cantidades de la población, pero tú has visto que esto ha continuado completamente. Actividades de Semana Santa, actividades en el malecón, que son actividades que están proscritas en un sistema de salud pública con una pandemia. Otro aspecto importante que el comité señalaba es el hecho de que no se puede continuar trabajando en los hospitales que no tienen COVID como su principal destino, haciendo cirugías electivas y consulta externa de forma normal, porque está demostrado que el hospital es el sitio de principal contacto. Y si vos vas a ver, como te mencionaba, estos hospitales, el Lenín Fonseca, el Berta Calderón, el Manolo Morales y el Belespay, siguen atendiendo pacientes de consulta externa y siguen haciendo cirugías electivas, lo cual aumenta el riesgo de la población de ir a tomar una infección en esos centros hospitalarios. Bueno, doctor, gracias. Quiero agradecerle nuevamente por haber compartido con nosotros su análisis y su punto de vista. Nuevamente mis felicitaciones, mi agradecimiento por esa posición, como dice nuestro buen amigo Luis Galeano, dignos y firmes y dignos. Muchísimas gracias. Espero tenerlo en otra ocasión en el programa. No sé si muchas gracias, decir Jaime. Un último comentario. No, llamar a la población, por favor, que escuchen las recomendaciones de los médicos del Comité Científico Multidisciplinario en 4 aspectos: a que no salgan, a que guarden el distanciamiento social, a que utilicen mascarilla, que se laven las manos. Y lo último, que si hay pacientes enfermos, que traten de manejarlos en las casas si no tienen signos de gravedad. Ok, muchísimas gracias, doctor. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresamos vamos a estar platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Vamos a un cambio y ya regresamos. Triplicamos el internet en tu pospago para que nada te falte. Contrata 6 GB y recibí 18 GB por solo $22.99 y con redes sociales ilimitadas. Nosotros siempre pensamos en vos. Claro que sí. Es momento de una pausa. Una pausa para quedarnos en casa y protegernos del coronavirus. A nosotros y a quienes queremos. Es momento de promover las medidas básicas de prevención como no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario, mantenerse a 1,5 metros de distancia de otras personas, lavarte las manos bien por lo menos 20 segundos, estornudar o toser en el codo y desinfectar superficies frecuentemente utilizadas. Café Selecto. Una pausa puede cambiarlo todo. Ante el incremento acelerado de contagios, reforcemos las medidas de cuidado y protección. Trabaja desde tu casa si podés. Si tenés que salir, toma todas las medidas de higiene y protección recomendadas. Busca la atención médica de expertos si presentas síntomas. No te automediques.
Si tenés un paciente en casa, hay que seguir las recomendaciones emitidas por la Organización Panamericana de la Salud, tanto para el grupo familiar como para el paciente y la persona que lo atiende. No estigmatices, mañana podés ser vos. Infórmate siempre por fuentes confiables de información. No disemines información sin verificar. La salud mental es muy importante. Y promovamos entre todos el lavado de manos, el uso de mascarillas, guardar la distancia y no tocarnos la cara. La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Cosset Funides. The days of socialism and communism are numbered not only in Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well. Do we love Cuba? Do we love Nicaragua? Quédate en casa, quédate en casa, dale quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no... Saludos amigos vandálicos. Acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo. Por lo tanto, cada vez que puedas, quédate en casa. No le hagas caso a la dictadura. Así que, quédate en casa. Pórtate bien, ese coronavirus. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros vía Skype el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex embajador de Nicaragua, Washington, ex canciller de la República y funcionario del Banco Mundial, un hombre con mucha experiencia en muchas áreas. Doctor Aguirre Sacasa, un placer tenerlo en el programa nuevamente. Nos había perdido y nos habíamos distanciado. Gracias por estar y haber aceptado la invitación. Para mí es un placer siempre estar con vos, Jaime, y con tus televidentes, que yo sé que son muchísimos. Y buenas noches. Doctor Aguirre, si quiere comencemos primero por su análisis alrededor de la actitud de esta dictadura ante la pandemia del coronavirus. Hoy hubo una teleconferencia donde Ortega participó con los países del CELAC, de la cumbre esa del ALBA que hicieron, la invitación, lo que trataron de hacer, de invitar de la OEA, y habló de que Nicaragua era un ejemplo de control del coronavirus. Dijo que los Estados Unidos deberían de seguir el ejemplo de aquí de Nicaragua, y prácticamente se echó flores, y pidió que nuevamente le echó la culpa a las sanciones por las cosas malas que están pasando en este país. Su comentario y su análisis iniciales. Bueno, en primer lugar, es interesante cómo se ha ido consumiendo el ALBA, ¿verdad? Han perdido 2 socios de peso, el Ecuador y Bolivia, ¿verdad? Y entonces cada vez está quedando... Hay una interferencia del sonido, está saliendo de su lado. No sé si es que el aire acondicionado, un abanico, no sé si tiene audífono. Bueno, ¿querés que apague el abanico? Lo voy a apagar. Sí, porque está interfiriendo. Es que si no me muero. ¿Me escuchás ahora, Jaime? Sí, yo lo escucho, pero se escucha un sonido. No sé si tiene los audífonos, si tiene unos audífonos. Bueno, pero cuando hicimos las pruebas antes no hubo ese problema. Tengo audífonos, pero los tengo que conectar. Dame un minuto. Ok, no hay problema. Mientras tanto, le recordamos a todos los que nos están viendo que para los que nos están preguntando sobre la encuesta, lo único que tienen que hacer es ir a la página de Jaime Arellano en La Nación en Facebook. Ahí van a encontrar la pregunta. Si usted se siente representado, si usted se siente representado por los integrantes de la coalición nacional, si es sí, contesta sí, si es no, contesta no, y sencillamente solo puede votar
una sola vez. El sistema está diseñado para que solo se permita una votación por persona, ¿verdad? Hasta el momento, antes de comenzar el programa, eran 21.735 personas las que habían votado. 66% decían que no se sienten representados, el 34% dicen que sí se sienten representados. Me avisa cuando está el doctor. ¿Ya está listo? Doctor, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. ¿Y Perfecto. vos me escuchás a mí? Ahora sí, perfecto, y no hay ruido ni hay interferencia. Ok, bárbaro. Sigamos entonces con su comentario. Bueno, en primer lugar, Jaime, te había dicho, por si acaso no me escucharon los radioescuchas o los televidentes, que es impresionante cómo ha ido contrayéndose el ALBA, ¿verdad? Dos de sus socios más importantes, como lo son el Ecuador y Bolivia, ya no pertenecen al ALBA. O sea que era digamos, el chingaste del ALBA la que se reunió virtualmente. Como vos señalaste, Jaime, el objetivo de esta reunión era analizar el COVID y lo que está, lo desastroso que es la situación de los países del ALBA y de todo el mundo con esto del COVID y de acciones comunes a tomar. Pero, como vos también señalaste, en lugar de abordar la situación de Nicaragua del COVID, que es muy delicada, Jaime, por razones que te voy a comentar en unos segundos, el comandante Ortega se dedicó a quejarse de las sanciones norteamericanas que, según él, están asfixiando al pueblo de Nicaragua. Pero la verdad es que si uno ve las sanciones, Jaime, han habido 21 sanciones para funcionarios del gobierno y familiares de Daniel Ortega. Se ha sancionado a una institución del Estado, que es la Policía de Nicaragua, y se han sancionado también a 3 empresas particulares vinculadas a la familia Ortega Ortega Murillo. Y esas sanciones de ninguna manera están afectando al pueblo de Nicaragua. Lo que sí ha afectado al pueblo de Nicaragua y fuertemente es la represión que inició el gobierno en el año 2018, la caída en la economía nicaragüense como consecuencia de esa represión, y ahora más recientemente pues el golpe contundente que ha representado el COVID. O sea que como de costumbre pues el Carmen trata de darle un enfoque poco creíble y a la situación del país. Ahora, ¿cuál es la realidad del COVID de Nicaragua? Antes de que preparándonos pues para esta entrevista, según el Ministerio de la Salud, hay 55 muertos en Nicaragua, y esa es la cifra que aparece oficialmente alrededor del mundo. Pero el Observatorio Ciudadano, Jaime, dice que hay por lo menos 800 muertos en Nicaragua, y este es un dato que ellos dan a conocer en el mes de mayo. No sé cuánto más se habrán sumado en lo que va de junio, pero lo que sí tenemos muy claro, Jaime, es que el COVID, la pandemia va intensificándose en Nicaragua, y la imagen internacional del gobierno de Nicaragua es que está tratando de ocultar la realidad y está negándose a imponer en el país las medidas básicas como el distanciamiento social, la recomendación de que se laven continuamente las manos la gente, las mascarillas, etcétera, para tratar de mitigar el COVID-19. Esa es la realidad de Nicaragua. Pero ¿sabes lo más interesante para mí, Jaime? Que el pueblo de Nicaragua en las últimas 2 semanas visiblemente se ha dedicado a autoprotegerse contra el COVID. Hace 2 semanas, Jaime, en Managua no veías a nadie con mascarilla. Ahora no ves a nadie sin mascarilla en Managua, o muy pocas personas, ¿verdad? Y en los pocos restaurantes que están abiertos todavía, los poquísimos que están abiertos,
han reducido el número de personas para dar más espacio o más distanciamiento social a los pocos clientes que le llegan. Ahora, doctor, con la experiencia, usted tiene experiencia como canciller y tiene experiencia como embajador. Hemos estado hablando, solo decía, hoy hace un momento estamos entrevistando al doctor Adolfo Díaz, que fue el médico que el día de ayer renunció ante todas las anormalidades y estupideces que está haciendo esta dictadura. Decía que solo los médicos y enfermeros y gente que trabaja en el sistema de salud habían muerto 40, ¿verdad? Entonces que solo de ahí se ve lo ridículo de la cifra del gobierno. Pero también ayer estuvimos entrevistando al doctor José Luis Borges de la unidad médica y decían ellos que con esta medida que está tomando la dictadura de despedir a la gente con más experiencia y a los especialistas, lo que estaba haciendo era poniendo más en peligro al pueblo de Nicaragua y que eso podría, en el mejor de los casos, triplicar el número de muertos que van a haber en este país. Y decían ellos, y estaban hablando de alrededor de por lo menos 20.000, 30.000 o 40.000 muertos, ¿verdad? De aquí a las próximas 6 semanas. Mi pregunta es la siguiente, que se la dije yo a él, se la pregunto a él y le pregunto a usted, con la experiencia que tiene. ¿Se puede pedir o algún otro país o las Naciones Unidas, tomando en cuenta lo que está pasando en Nicaragua, tomando en cuenta que con las medidas que Ortega está haciendo para exponernos más, no solo está poniendo en peligro al pueblo de Nicaragua, sino a toda la región? Se puede solicitar o se podría aprobar, no sé cuál es el mecanismo, una intervención humanitaria aquí en Nicaragua? ¿Intervención de qué tipo, Jaime? Perdóname que te pregunte eso. No sé, le pregunto yo. Ayer decía Atier Enrique Sáenz que lo que se podría hacer. Por ejemplo, cuando veíamos los casos hace unas cuantas décadas en Haití, cuando veíamos al dictador de Haití que estaba matando al pueblo de haitiano, ahí hubo una intervención para evitar que siguieran masacrando y el dictador salió huyendo. Tomando en cuenta que aquí en Nicaragua esta pareja de dictadores está haciendo todo lo posible para exponernos más, y aquellos que toman medidas para protegerse o los corre o los sanciona o busca qué hacer con ellos. Se pregunto que diplomáticamente hablando, ¿qué mecanismos hay para protegernos? Jaime, ahora ya tengo más claro lo que para vos significa pues intervención. Mi respuesta es la siguiente, Jaime. Yo no creo que haya ninguna posibilidad de que bilateralmente o multilateralmente haya una intervención militar aquí en Nicaragua. No veo ninguna posibilidad de eso. Y tampoco la veo, por cierto, y nunca la he visto en el caso de Venezuela, en donde los Estados Unidos manejan una retórica muy fuerte, por ejemplo, en cuanto a los buques, estos cisternas iraní que están llegando a Venezuela con gasolina. Una cosa increíble, que Venezuela, que es el país que más grande reserva de petróleo tiene en el mundo, está importando gasolina de Irán. Pero eso es otro tema. Pero yo no veo ninguna posibilidad de una intervención militar en Nicaragua, Jaime. Ahora, ojalá que no vayamos a llegar ni cerca de esos 20 o 30.000 muertos. Vos dijiste que esta persona con quien hablaste te dijo que se podrían triplicar el número de muertos. La cifra que manejaba a finales de mayo el Observatorio Ciudadano era 800 muertos. Si fuera a triplicarse esa cifra, nos llevaría a 2.400, que yo considero que sería una calamidad para Nicaragua.
Pero aquí lo que sí definitivamente está pasando es que Nicaragua no está teniendo acceso a ninguna de la ayuda generosa internacional que a través del Fondo Monetario se le están dando a todos aquellos países del mundo que están haciendo un esfuerzo de buena fe de contener y de derrotar a la pandemia. Y solo te voy a citar a 5 vecinos nuestros, Jaime: Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y la República Dominicana han recibido, no es que lo van a recibir, ya han recibido, Jaime, más de 2.000 millones de dólares sin la condicionalidad macroeconómica que el fondo suele aplicarle a estos países para ayudarles a ellos a hacer frente a los estragos económicos y de salud que está causando el COVID. Y yo no veo, honestamente, ninguna posibilidad de que Nicaragua tenga acceso a ese financiamiento, porque, te repito, la imagen del gobierno es de un gobierno que no le está poniendo mente al COVID en el país y que no solo no está tomando medidas para mitigarla, sino que está apoyando acciones multitudinarias, por ejemplo, reuniones, etcétera, sociales y políticas en el país, que son una manera de aumentar el contagio. Ahora, doctor, primero la cifra que usted mencionó del observatorio, estamos hablando de mayo, y todos han dicho finales que a partir de junio es cuando empezaba la curva ascendente del coronavirus, ¿verdad? Y las cifras de los miles y miles de muertos lo dijeron médicos que pertenecen y son parte del observatorio. No estamos hablando de especulación, pues estamos hablando de alguien que conoce, sabe lo que está pasando dentro de los hospitales y las condiciones de los hospitales. Pero supongamos pues que usted dice que hay que descartar una intervención humanitaria. No, militar, te dije yo, no humanitaria, bueno, militar. Bueno, exactamente, pues pongámosle, yo lo llamo, pues yo diría, pongámosle de la misma manera. Pues. La pregunta ahora, te hago la otra cosa. ¿Cómo va a poder la comunidad internacional y el pueblo de Nicaragua evitar que esta dictadura, porque esta dictadura no es que no está haciendo nada para prevenir, más bien está actuando para que nos contagiemos? O sea, una dictadura que está convocando actividades masivas, que gracias a Dios ya la mayoría de los nicaragüenses no le está haciendo caso. Entonces, como ya la mayoría de los nicaragüenses no le está haciendo caso, entonces ahora viene a despedir a los médicos que tienen más experiencia. Entonces, esta dictadura no es que no está haciendo nada para evitar que se contagie el coronavirus. Al contrario, está haciendo todo lo que puede para que nos contagiemos, que es lo inaudito, es lo increíble. Y la misma comunidad internacional se debe estar dando cuenta. Entonces, ya esta dictadura no es solo un peligro para los nicaragüenses, es un peligro para la región. ¿O estoy equivocado? Mira, Jaime, estoy totalmente de acuerdo con eso, y es lo que yo te afirmé cuando empezamos nuestra entrevista. Yo te dije que no solo no está tratando de impedirlo, sino que está reuniendo a grupos importantes de sus seguidores para exponerlos a ellos y el resto de la población a la plaga. Ahora, lo más interesante, Jaime, que yo he visto en las últimas semanas, es que muchísimos connotados sandinistas y otros que no conocemos nosotros, pero que son afines al Frente Sandinista, son los que están muriendo como mosca. Y eso es lo que está haciendo, Jaime, que en la fila del sandinismo se esté dando un desencanto, por no decir un rechazo total a lo que está haciendo el gobierno. Yo estoy viendo ahora, Jaime, a personas que son funcionarios del gobierno que andan comprando la máscara o las mascarillas y
de esa manera tomando medidas propias para protegerse. Hasta en la misma Asamblea Nacional, Jaime, personas que eran apologistas del gobierno y que se burlaban de los diputados que andaban con mascarilla, ahora las andan con esos sprays de alcohol para limpiar sus teléfonos celulares. O sea que a pesar a la falta de una política del gobierno, el pueblo de Nicaragua, incluyendo los sandinistas, están empezando a tomar medidas para controlar la pandemia a título personal. Son los autoconvocados de la salud, Jaime. Pero ya sabemos que esta dictadura, que es criminal, maquiavélica, no le importa un comino que se esté muriendo su propia gente. O sea, cuando murieron varios, le dieron a decir que murieron dieron a entender que murieron por la revolución, que murieron por luchar contra los golpistas, etcétera, en vez de admitir los errores que han cometido. Vimos, por ejemplo, a Norman Cardosa, para ser el último ejemplo, un salón de la fama del béisbol de Nicaragua, manager del San Fernando, que se salvó del coronavirus y dijo que había sido un error y que no debería comenzar la Liga de Béisbol nuevamente, y dio unas declaraciones a una agencia internacional. Lo despidieron y le están haciendo la vida imposible en Masaya. Entonces, o sea, que la gente, que se esté muriendo su propia gente, a este par de dictadores le vale un comino. Ahora me lleva a la siguiente pregunta. El ejército, usted que conoce muy bien al ejército, ya fue sancionado el general del ejército, el general Avilés. Hasta la fecha el ejército no ha dicho un solo pío al respecto, ningún comunicado oficial. El gobierno tampoco ha dicho nada, o que está tomando medidas en el Instituto de Probidad y en los diferentes lugares donde Avilés tenía que estar o representar. ¿Qué impacto va a tener esto en el ejército? Y el ejército, al ver esta actitud que usted mismo está diciendo que está matando y que está muriendo los mismos simpatizantes sandinistas, ve al ejército, no darle un golpe de Estado a Ortega, no estoy diciendo eso, pero ve al ejército ahora sí golpearle la mesa a Ortega y decir: hombre, espérate un momentito, la cosa no va bien, porque también están contagiándose ellos. Tengo entendido que hay muchos militares contagiados, ¿verdad? Igual que hay muchos policías contagiados. Veremos al ejército una actitud diferente después de que ya los Estados Unidos le mandaron un mensaje al sancionar a Avilés. Bueno, Jaime, como estamos hablando de la pandemia y del ejército, quiero decirte que tal vez un mes antes de las sanciones, ¿verdad? El ejército, que tiene el hospital militar y anexos al hospital militar, empezó con una campaña a través de los medios de comunicación que ellos tienen un programa que se llama Ejército TV, pero además han tenido entrevistas, tuvieron entrevistas en la prensa y en otro diario nicaragüense, en donde empezaron a demostrar ellos las medidas que tenían que tomar todos los nicaragüenses, incluyendo, obviamente, los miembros del ejército de Nicaragua, para protegerse contra el contagio. Yo voy a hacer una... Nosotros lo comentamos en el programa que ellos habían lanzado una campaña del distanciamiento, pero eso no logró evitar que sancionaran a Avilés. Bueno, pero es que yo creo que una cosa no tenía nada que ver en los ojos del ejército con acciones por parte de los Estados Unidos. Era teledirigida al problema que es el más grave que enfrenta Nicaragua en este momento, y que es esta pandemia. Y lo más interesante para mí, Jaime, ya que esta es la primera vez que hablamos de este tema desde que ocurrió, es que el mismo día que se anunció la sanción contra
el general Avilés, la prensa en un editorial que estaba describiendo, analizando la naturaleza de la dictadura que existe aquí en Nicaragua y que tenemos. Ya no estoy hablando yo de un gobierno autoritario, o no, esta es una dictadura bicéfala, ¿verdad? Ahora, ese mismo día que se sanciona a Avilés, el diario de la prensa, que no podemos tildarlo de tener una mayor simpatía para con el ejército, saca un editorial en donde dice que en Nicaragua lo que hay es una dictadura policial. Y continúan diciendo que no se puede llamar militar porque, dice el diario de la prensa, el ejército no ha participado en la represión. Entonces, yo honestamente quiero decirte que me pareció curiosa esa sanción. Creo yo, volviendo a tu pregunta, Jaime, que el impacto que tiene eso no es favorable para resolver el problema de Nicaragua. Y ese punto de vista lo he compartido yo y lo comparten muchas personas que son amigos tuyos y míos y que nos dedicamos muchas veces a analizar la situación de Nicaragua. ¿Quién fue el gran ganador con esa acción, Jaime? Inmediatamente. Fue Daniel Ortega, fue Rosario Murillo, fue el Carmen. Ahora... Bueno, eso está sujeto a debate, porque en el mismo editorial de la prensa al cual usted se refiere, dijo que había opiniones encontradas, que si esto más bien iba a acercar más a Avilés a la dictadura o iba a hacer recapacitar al ejército para que no siguieran el mismo camino, pues. Estamos hablando de dos diferentes editoriales, Jaime. Yo me estoy refiriendo al que de pura casualidad sale el mismo día en que el gobierno norteamericano sanciona a Julio César Avilés. Vos estás hablando de otro que ocurrió 2 o 3 días más tarde. Pero en todo caso, lo importante para mí es que el ejército, hasta donde yo sé, continúa con ese programa agresivo, respaldando la lucha contra el coronavirus, no solo en su fila, sino que a nivel nacional. Y esa misma medida lo están tomando ellos en sus hospitales, principalmente el que tienen en Bolonia, pero en otros que tienen en Managua también. Ahora, lo que yo entiendo, ¿verdad? Platicando con gente en Washington, y no necesariamente pues esta gente con tanta influencia como usted conoce, pero pues sí son conocidos, pongámosle. Decían que lo que pasó con Avilés es que la paciencia se estaba acabando, que la paciencia del gobierno de Trump se estaba acabando con el ejército. Y que una cosa es que el ejército en este país siempre ha ejercido una enorme influencia. Lo vimos y tiene un enorme poder, igual que lo tienen muchos países latinoamericanos, ¿verdad? Y vimos, por ejemplo, cómo a Alemán lo pararon en seco cuando el ejército creyó que le estaba causando daño para quebrar el banco donde ellos tenían recursos. Y en el aeropuerto lo pararon y no lo dejaron entrar, ¿verdad? No estoy hablando que fue Avilés, pero fue el ejército, con otro general que ya está retirado, ¿verdad? Entonces, y cuando ven que familiares de Avilés estaban ocupando cargos muy cercanos con la dictadura, entonces que eso fue la gota que derramó el vaso, y que el mensaje no es para Avilés, el mensaje es para el resto de los que están en el ejército, ¿verdad? De que si siguen por el mismo camino, ¿verdad? Asociándose o apañando a la dictadura, van a venir sanciones, van a venir más sanciones. Entiendo que ese es el mensaje que quiso mandar el sector que está, al cual, pongámosle, Trump está escuchando. Bueno, yo respeto obviamente la decisión de los Estados Unidos de sancionar, es decir, de alguna manera excluir de su país y de todo lo que es el sistema financiero de su país, de cualquier persona del mundo, ¿verdad? Así como respeto la decisión de los países de la Unión Europea de sancionar a un cierto número de los 21 sancionados que hasta la fecha ha impuesto los Estados Unidos. Pero yo sigo discrepando
con la bondad de esa acción en este caso particular. Ok, toquemos entonces, usted no veo ninguna reacción de que el ejército le vaya a golpear la mesa a Ortega o lo vaya a presionar para que corrija las cosas, básicamente. Mira, no, yo no digo eso, yo no digo eso. Una cosa es lo que te acabo de decir. Yo respeto la decisión de ellos, pero no estoy de acuerdo con esta decisión. Otra cosa es especular sobre lo que podría o no podría hacer el ejército. Como estamos en ese tema todavía, yo lo que recuerdo muy bien es que la sublevación comienza, el levantamiento democrático y pacífico comienza el 18 de abril del año 2018. 3 días más tarde, antes de que nadie se pronunciara sobre eso, sí, sale un comunicado del ejército llamando al diálogo. Exactamente. Y eso es lo que, desgraciadamente, Jaime, ahorita no hay diálogo. Hay una oposición que yo la encuentro en una situación caótica, que no adelanta en prácticamente nada, no hay diálogo con el gobierno no tiene interés aparentemente en hablar con ellos, pero lo más increíble es que personas que entraron a esa oposición, incluyéndote vos, Jaime, que entraste de buena fe a tratar de aconsejarlos a ellos, porque yo sé que vos entendías perfectamente bien lo que está pasando en esa oposición desde la época en que estabas en el cuarto poder, Jaime, cuando te apagaron el micrófono y empezaste a comentar lo que estaba pasando, ¿verdad? Vos creías que el micrófono estaba apagado, pero exteriorizarte en ese momento, en el año 2018, lo que estaba pasando, te has distanciado de eso, porque lo que están haciendo esta gente hasta la fecha es pelearse entre ellos en lugar de unirse y en demostrar una falta de madurez política. Esta situación de Nicaragua se tiene que resolver políticamente y no ha habido progreso, y me imagino que esa es una de las razones por las cuales vos te separaste de ellos. Ahora, la problemática, doctor, es que la dictadura tampoco da señales de querer resolver nada. Más bien, las señales que dan son totalmente negativas. O sea, tengo entendido, y teníamos rato de no hacer programa, por ejemplo, no sé si ya lo discutimos esto, en la última vez que lo entrevistamos, aquí hubo gente del sector empresarial de los grandes capitales que quisieron reunirse con la pareja de dictadores y la señora les dijo que pidieron primero que pidieran perdón y después que fueran a Washington a tratar de que le quitaran las sanciones y que pues a lo mejor hablaran, ¿verdad? Y entonces después vemos una dictadura que en vez de buscar cómo proteger al pueblo, está totalmente exponiendo al pueblo a que se contagie más del coronavirus, del tema económico. Vemos que en vez de pedir y de cederle de concederle a través de la superintendencia de banco el permiso a los sistemas financieros para que pudiera hacer reestructuraciones sin afectar a los bancos y sin afectar a los clientes y sin tener que poner más requisitos o algo así, que exactamente no sé, no le dio el permiso a los bancos. Y en vez de buscar tomar medidas para tratar de ayudar al sector empresarial, al pequeño, al mediano empresario, a que no cierren los negocios y puedan aguantar esta crisis, más bien están peor, con más auditoría, tanto de la DGI, de la DGA, del seguro, poniendo más trabas en aduana. Entonces, esta dictadura, la señal que te está mandando es, papá, te voy a acabar. Te guste o no te guste, yo voy a terminar con vos. ¿O estoy equivocado que ese es el mensaje que está mandando? Bueno, yo creo que el objetivo de la dictadura lo tenemos clarísimo. Ellos lo que quieren, como toda la dictadura en Nicaragua en su momento, es perpetuarse en el poder. Tienen un anhelo dinástico. Quieren ellos que después de Daniel venga la vicepresidente y otro miembro de la familia, ¿verdad? Se habla de Laureano, en fin, todos sabemos, ¿verdad?, de lo que hay en el mundo de la especulación. Obviamente, para Daniel es muy cómodo
y para Rosario es muy cómodo estar destacando en los medios de propaganda de ellos la desunión, la mezquindad, los pleitos que hay en el seno de la oposición. Porque mientras la oposición esté dividida y en algunos casos sacándole renta a ser miembro de la oposición y continuar en la situación actual, él no necesita hacer absolutamente nada. Ahora, yo no sé si es cierto que intentaron reunirse con el miembro del capital nicaragüense. Sí sé que Daniel Ortega dijo públicamente que para él volverse a sentar otra vez en la mesa del diálogo, primero tenía que ir una delegación de la oposición a Washington a pedir una suspensión de las sanciones, cosa que fue un grave error político, porque con eso él demostró que las sanciones le están llegando. Ahora, vemos, hoy salió que hay una ayuda de creo que 55 millones de euros para ayudar al pueblo de Nicaragua en la lucha contra el coronavirus. Pero ya hay gestiones de eurodiputados para que esa ayuda no se entregue a Ortega y que busque cómo entregarse directamente al pueblo de Nicaragua. No sé qué mecanismo podrán usar para hacer eso. Pero usted con la experiencia que tiene con organismos multilaterales, ¿no ven incoherencia en el sentido de que Ortega por un lado dice que tiene bajo control el coronavirus, que este sistema es ejemplar en el mundo, ¿verdad? Que aquí no está muriendo la gente, y por otro lado está pidiendo ayuda? Entonces me imagino que los organismos multilaterales y los países de la cooperación externa están diciendo, hombre, este hombre está loco. Pues por un lado dice que todo está bien y por otro lado quiere que le demos millones de millones para luchar con una pandemia que él dice que la tiene bajo control. Y que no existe, porque la línea de él hasta el inicio era que no existía y que ahora es una cosa que está esencialmente reducida a su mínima expresión. Ya te doy otra vez la cifra. Según el Ministerio de Salud, 55 muertos. Para la última semana de mayo, el observatorio tenía 800 muertos. Esa es una brecha inmensa, Jaime. Y por eso es que viste vos las declaraciones del subsecretario Kozak, que es una persona que tiene una vasta experiencia como diplomático, ¿verdad? Una persona que yo lo considero de primera categoría en la diplomacia, sacando un tuit ayer diciendo que Daniel Ortega, que no hay liderazgo en Nicaragua para abordar el tema del COVID. Más fuerte que eso no puede haber. ¿Y qué institución va a darle un céntimo a un país que tiene ese tipo de reputación? Ahora, doctor, ahora que habló de la... Decía, usted mencionó temprano en su comentario que los mismos simpatizantes de Daniel Ortega están muriendo del coronavirus. Muchísimo. ¿Verdad? Hay otros analistas como Carrere Vargas y Enrique Sáenz, por ejemplo, que también han dicho en este programa que aquí viene una implosión y que esta va a ser entre aquí y octubre, cuando hayamos muertos en la calle y la mayoría de ellos sean de los mismos seguidores de Ortega que están pagando con su vida por hacerle caso a la locura. ¿Usted ve venir esa implosión? Jaime, en primer lugar quiero decirte desde lo más profundo de mi corazón que ojalá no vayamos a ver una repetición aquí en Nicaragua de lo que se vio en las calles de Guayaquil. Pero al mismo tiempo, Jaime, sé que el sistema de salud de Nicaragua, que es muy frágil, y que está siendo diezmado en cuanto a sus profesionales concierne, por la política de separar a aquellos que no están en total comunión con la farsa que maneja el gobierno en cuanto al COVID, que ese sistema puede colapsar.
Entonces, para mí, Jaime, lo que hay internacionalmente en cuanto a Nicaragua concierne es la plena convicción de que aquí la realidad es muy diferente a la que está tratando, procurando vender internacionalmente y domésticamente el gobierno, que el express entierro es una realidad, que son muchísimas la gente que está muriendo. Hemos visto videos, vos y yo, de cementerios en donde están abriendo fosas, pero en números que no se habían visto pues, en la historia de Nicaragua. Sabemos que esto no es una neumonía atípica, Jaime. Aquí hay el COVID establecido en Nicaragua y en la medida que van muriendo nicaragüenses, incluyendo connotados líderes sandinistas, los que han estado en estas reuniones, ¿verdad? Masivas, aquí podría pasar cualquier cosa. Pero eso lo saben mejor Oscar René y Enrique, porque los dos han estado en el sandinismo y lo conocen de adentro. Ahora, doctor, también otra para ir terminando. Estamos en los Estados Unidos, en medio del coronavirus, también está en un proceso electoral. Y nuevamente la Florida es un estado clave, ¿verdad? Y decía, entonces, todo el mundo coincide que Trump tiene que lograr algo impactante para contentar a los latinos que están en el sur de la Florida especialmente, ya sea con Venezuela o con Nicaragua, que son los dos, pero sobre todo dice que Nicaragua es más fácil que Venezuela, o podría ser más fácil lograr algo que con Venezuela. Por lo tanto, que a octubre, a más tardar, o en el mismo octubre, si las cosas no cambian en este país, algo impactante va a ser Trump, ¿verdad? Otra cosa que me comentaron a Washington, que ya el equipo de campaña de Trump es el que está teniendo más influencia en las decisiones políticas que vaya a tomar Trump, ¿verdad? Y que por lo tanto ese equipo de campaña está respaldando y pidiendo que hayan acciones más duras y más fuertes, tanto para Venezuela como para Nicaragua. ¿Coincide usted que este año electoral Trump va a tener que hacer algo o va a hacer algo que probablemente, a lo mejor lógicamente o políticamente no es normal, pero sí como una medida drástica, o pongámosle, para poder consolidar su voto, lo va a hacer? Bueno, yo coincido totalmente con vos en que el estado, campo de batalla más importante para Donald Trump es la Florida, con sus 27 o 29 votos electorales. De los 4 estados principales norteamericanos, Jaime: California, el más grande; Texas, el segundo; Nueva York y la Florida, que están empatados en votos electorales, los terceros y cuartos. El único en donde han ganado los republicanos y los demócratas en diferentes elecciones ha sido la Florida. Entonces, para Trump y para cualquier candidato republicano en la época reciente, si no ganan la Florida, no ganan la Casa Blanca. O sea que en gran medida lo que nosotros estamos viendo acá en Nicaragua de parte de la Casa Blanca es en el contexto de la importancia que es la diáspora nicaragüense, la cubana y la venezolana en la Florida. Y eso lo sabes vos perfectamente, Jaime. Ahora, en ese contexto, me sorprende lo que acaba de pasar en Venezuela, Jaime, con esos barcos cisterna de Irán que llegaron repletos de gasolina a Venezuela, a pesar de que el gobierno norteamericano había enviado supuestamente una flota a las aguas territoriales, no territoriales, pero del Caribe, para impedir que desembarcaran su cargamento,
y a pesar de la amenaza de sanciones contra Irán y Venezuela. Yo no sé qué te dicen a vos tu fuente, pero eso es algo que va a incidir en lo que piensa la diáspora, por lo menos venezolana y probablemente nicaragüense y cubana en el sur de la Florida. Bueno, la información que yo tengo con la persona que platico es que dejar pasar que habían analizado que iba a causarle más daño a Maduro, dejar que llegara esta primera ola de barcos que está hablando de combustible para 60 días nada más o 90 días máximo, ¿verdad? Porque y los resultados le están dándole la razón. Ahorita en Venezuela están vendiendo, lo máximo que te venden son 30 litros por persona cada cierto tiempo y te lo venden a 50 centavos dólar el litro y lo tenés que pagar en dólares, no lo podés pagar en la moneda en bolívares, pues. Entonces eso, y las filas son de madre, ¿verdad? De hora y hora para poder llegar a tener 30 litros. Después a los allegados a Maduro se la estaban vendiendo a 20 centavos dólar el litro. Y lo que estaban haciendo los allegados a Maduro es que agarraban ese combustible y lo revendían a 40 centavos dólar el litro, ganándose unos cuantos centavos y haciendo competencia contra el mismo Maduro, contra la misma dictadura. Entonces eso ha creado un solo enorme alboroto con la gente que simpatiza con Maduro y ya no digamos con los que están en contra de Maduro. Entonces la decisión de dejar pasar esos primeros combustibles que daba para 90 días fue precisamente, dicen ellos, porque le estaba haciendo más daño ahora a Maduro que haberlo impedido, pero que eso no significa que van a volver a dejar pasar más combustible. No sé si ese razonamiento y la información que usted maneja de Venezuela coincide con lo que con lo que me dijeron. Bueno, yo lo único que sé de Venezuela es lo que leo en los periódicos. Pero Jaime, te voy a hacer la siguiente reflexión con eso, ¿verdad? De que solo le están vendiendo 30 litros por persona, por vehículo, con la tarjeta con tu tarjeta de identificación y lo tenés que pagar a 50 centavos dólar el litro. Lo que yo sé es que están pasando como parte de un programa de reforma que no siempre ha sido criticado incluso por los diarios de derecha en los Estados Unidos, de reformas al manejo económico. No podía Venezuela seguir vendiendo la gasolina a 3 o 4 centavos por litro o por galón, que es lo que existía antes, ¿verdad? Cuando todavía estaba bombeando bastante petróleo y refinando petróleo en los Estados Unidos y en Curazao y en la propia refinería venezolana. Pero, ¿qué sería peor, Jaime, para desestabilizar el gobierno? Las filas largas y comprar 30 litros a 50 centavos el litro o no tener gasolina. Bueno, era la alternativa. El cálculo era, doctor, que ahí Maduro le iba a echar la culpa al gobierno de los Estados Unidos e iba a tener una excusa por no darlo. Ahora lo que está haciendo es que pasó de darlo de 4 o 5 centavos a venderlo a 50 centavos dólar. Entonces la gente está más enchichada, pues. Yo creo lo siguiente, Jaime. El desencanto del pueblo venezolano con la situación económica de Venezuela, la situación social, la situación de seguridad, porque Venezuela es el país que ahorita creo que tiene el mayor número de asesinados por delincuentes comunes del mundo. Todo eso ya tiene que haber distanciado al pueblo de Maduro. Y honestamente no creo que Maduro pueda ganar una elección libre y transparente como la que antes había en Venezuela. Ni la piensa convocar tampoco. Probablemente no. Pero lo que vos me estás insinuando tal vez de que no va a haber otra flotilla
de barcos cisterna con derivados de petróleo. Eso es lo que estás diciendo. Sí, también dijeron que no iba a llegar ni uno. Y en los periódicos de Nicaragua salió el titular que había una armada norteamericana patrullando las aguas del Caribe. Ahora, volviendo al tema de... Nosotros hicimos, y nosotros desde este programa, y lo decimos abiertamente, estamos promoviendo la candidatura de Trump y estamos promoviendo para que los nicas en la Florida voten por Trump. Y es más, hace 2 semanas creamos una página que se llama Nicas por Trump, donde estamos poniendo información sobre Trump y motivando a los nicaragüenses a que respalden la candidatura de Trump, ¿verdad? Y que se preparen con todo lo que tenga que ver. En las últimas 10 días ha recibido más de 100,000 visitas y ya hay más de 25,000, si no me equivoco, la cifra de ayer era 25,000 o 30,000 afiliados. Ya esa página de Nicas por Trump, yo sé que usted no apoya a Trump, pues solo para comentarle. No, mira, Jaime, yo lo que hago es lo siguiente: yo soy nicaragüense, yo no soy norteamericano, yo no puedo votar en los Estados Unidos y por ende yo no me meto en la política americana. No me meto porque a mí no me gustaría que se metiesen otros en la política de mi país. Pero ahora voy a decir pero déjame terminar, Jaime, yo te dejo a vos. Ok, pues que ahí me tiro mi chinita, pero está bien. No te la estoy tirando. Lo que sí le estoy diciendo a ustedes, los que están apoyándolo, ¿verdad?, es que estos días no deben de ser los más gratos, porque las encuestas, incluyendo la de Fox News, demuestran que a nivel nacional y a nivel del estado, de estados, campos de batalla como son Michigan, Wisconsin, la Florida, etcétera, no son favorables a Trump. Ahora te voy a decir lo que yo pienso de esa encuesta, que no valen nada. Porque yo vi encuestas la noche de la elección del presidente Trump. Yo vi allí encuestas que decían que iba a ganar Trump esa elección y no la ganó. Digo, que le iba a ganar Hillary y no la ganó. O sea que no deben de sentirse ustedes golpeados por esa encuesta, porque lo que hacen es reflejar teóricamente, Jaime, lo que piensa el pueblo americano ahora, y faltan 5 meses más. De todas maneras, lo que dice, yo en primer lugar no le pongo 20. En segundo lugar, déjeme decirle una cosa. Es más, ahorita hemos visto una estrategia de la izquierda en los Estados Unidos de aprovecharse de un acto reprochable y asesino de un policía racista para convertirlo eso en un problema nacional, tratando de echarle la culpa a Trump, como que si Donald Trump es el culpable de que el policía haya ahogado con la bota al señor de color, ¿verdad? Y que los otros 3 policías cómplices lo hayan permitido, cuando inmediatamente fue acusado por asesinato y los otros 3 por cómplice. Pero la izquierda, financiada en muchos casos, inclusive por gente de afuera, dicho por gente que ha sido agarrada, ¿verdad? Pues es parte de la estrategia que están usando en los Estados Unidos. La verdad es la cosa que de aquí a las elecciones todavía falta mucho tiempo. Y lo otro, contestándole al comentario que usted hizo, de que a usted no le gustaría que se metieran, aquí nosotros, o los que estamos apoyando a Trump abiertamente, lo estamos haciendo porque creemos sinceramente y estamos convencidos que si Donald Trump sigue presidente, la lucha para Ortega va a seguir teniendo el respaldo de los Estados Unidos. Si de casualidad llega a ganar Biden, esa posición dura contra la dictadura de Ortega y la dictadura de Maduro y la misma cubana se va a reducir considerablemente o va a desaparecer. Entonces no es necesariamente para influir en los intereses de los Estados Unidos, es porque a los nicaragüenses creemos, ¿verdad?, que nos conviene en lo que estamos luchando contra Ortega, que esté Trump en el poder y no Biden, ¿verdad? Para contestarle y yo tampoco soy ciudadano norteamericano, ¿verdad?, ni residente, yo no voto, pero sí estoy incentivando
a los nicas que están allá y que están luchando contra Ortega, que para seguir teniendo ayuda de los Estados Unidos en la lucha contra Ortega, necesitamos reelegir a Trump. Esa es la razón por la cual lo estoy haciendo. Su comentario, doctor Aguirre. Mira, Jaime, así como yo no me atrevo a decir, a pesar de todas las encuestas, incluyendo, te repito, la de Fox News, ¿verdad? Que indican de que Trump va a ganar, yo no creo en esas encuestas. Así y es, yo creo que esta elección, salvo que continúen cometiendo los errores, porque no solo son manipulación de la izquierda, sino que errores lo que se están cometiendo, continúen. Pero, ¿sabes lo que yo sí difiero con vos, Jaime? Yo creo que el gobierno, un gobierno demócrata, en este caso del señor Biden, no va a ver con buenos ojos la dictadura de Nicaragua. Y con esto cierro mi comentario. Yo te he dicho a vos y he dicho a todos los nicaragüenses desde hace rato que en los Estados Unidos en este momento no tiene amigos Daniel Ortega. La dictadura Ortega no tiene amigos. Y prueba de eso es que fue aprobado unánimemente, por unanimidad, la NICA Act, cosa que nadie creía que iba a pasar acá. Y que hubieron gente que cabildearon para que no pasara. Eso es increíble. Y que hubo nicas que cabildearon para que no se aprobara. Y aún así se aprobó. Así es. O sea que no tiene, doctor, en mi opinión, bueno, el comentario final para mí es que yo sigo esperando de que de alguna manera nosotros como sociedad, como gran familia nicaragüense, podamos, ya sea porque se ha despertado, se ha percatado la población de la amenaza que representa el COVID, que tome las medidas necesarias de cuarentena, de distanciamiento social, de lavado de manos, de utilización de mascarilla, de tomarse incluso la temperatura todos los días, ¿verdad? Esas medidas van a lograr proteger a una vasta mayoría de los nicaragüenses, pero en esto no nos está ayudando en nada hasta la fecha el gobierno. Y prueba de eso es que acaba de ir a una cumbre en donde, por cierto, me llamó la atención que no estuvo de nuevo el canciller Denis Moncada, ¿verdad? Ya van varias de estas actividades donde él no asiste. Y en lugar de hablar del COVID y de la manera en que podrían colaborar los países del ALBA o de lo que queda del ALBA, Daniel Ortega solo se dedicó a hablar de la asfixia del pueblo nicaragüense por los Estados Unidos. Bueno, doctor, y eso que no nos dio tiempo, será para la próxima vez hacer un análisis sobre la oposición, que usted hizo su comentario, o la falta de oposición y de la... Me encantaría escuchar tu punto de vista sobre eso, Jaime, porque vos has estado dentro de la línea de fuego allí. Yo ya, mi punto es claro, esa coalición no va para ningún lado, no representa ningún lado, está infiltrada por el Frente Sandinista, está controlada por el MRS, y cuando vemos que Frucri Rivera es uno de los grandes decisores de esa coalición, imagínense cuál es el futuro que tiene esa parte de la oposición. Bueno, doctor, pero le agradezco enormemente le haya aceptado también el que nos haya permitido entrevistar al doctor antes. También esperamos que no pase más tiempo, tanto tiempo entre una entrevista y otra, y en una agenda nos vuelva a poner para poder entrevistarlo. Muchísimas gracias y cuídense y saludo a toda su familia. Muchas gracias y te deseo todo lo mejor a vos y a tu gente también, y a Nelson, que nos está facilitando todo esto. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Ya oyeron al doctor, primero al doctor Adolfo Díaz, alguien que está dentro del sistema, que está muy claro de lo que está pasando, la cantidad de muertos que hay, cómo está debilitando. Un hombre que ha dedicado su vida a curar gente, ha dedicado su vida a enseñar y a preparar médicos. Como lo dijo él, están corriendo, esta dictadura está corriendo a los especialistas, a la gente con más experiencia, debilitando un sistema de salud que de por sí ya era deficitario, que ya era blandengue y que no se le ha dado. No me cabe a mí la menor duda que esta dictadura está tratando de matar a su pueblo.
está tratando de matar a la gente. No sé si que porque las fuerzas oscuras los están dominando o qué es lo que será la venganza que ellos quieren, pero esa es la realidad. Entonces, como decía el dicho, solo el pueblo salva al pueblo. Para comenzar, no le hagan caso a nada de lo que ellos digan, no hagan caso, no vayan a ninguna actividad, no sigan mandando, no lo que no han mandado a sus hijos al colegio, no lo sigan mandando al colegio como están haciendo. Gracias a Dios, lo dijo la profesora la vez pasada, que solo el 5% están asistiendo a los colegios. Todavía ese 5% es mucho, ¿verdad? Y también los invito a que sigan participando en la encuesta para que den su opinión. Si ustedes creen que la coalición nacional va a representar o lo representa ustedes la oposición, voten sí. Si ustedes creen como yo de que no representan a la oposición, voten no. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.